Isaías capítulo 6, y ahí lo tengo marcado yo, versos 1 al 6. Está hablando el profeta Isaías y él ubica su relato en el tiempo, en el año que murió el rey Usías. Eso usted lo puede ver ahí en segundo libro de Reyes y de Crónicas también cuando pasó eso. Dice que en ese año Isaías vio al Señor sentado, en el versículo 1, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas o las faldas del vestido llenaban el templo. Por encima de él, del Señor, había serafines, que eran estos seres angelicales que tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con las otras 2 alas volaban. Y el uno al otro de estos serafines daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales o las bisagras de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Recuerde que este humo era la semejanza del humo que llenaba el tabernáculo cuando los sacerdotes ofrecían el incienso y el sacrificio. A eso se refiere. Entonces dije, dice el versículo 5, ay de mí, dice Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y dice Isaías en esta visión que voló hacia mí uno de los serafines de estos seres, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, del altar ahí, de este templo que está en la visión, lo tomó con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, con este carbón encendido, le dijo este serafín: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, preguntando el Señor Jehová: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. No quiero estudiar este texto, pero sí quiero tenerlo como introducción respecto a esta magnífica visión que tiene el profeta Isaías respecto a la santidad de Dios. Estos seres angelicales tenían la labor de cuidar la santidad y ellos declaran 3 veces, santo, santo, santo. Ante esta imagen, esta visión impactante, el profeta Isaías no tiene otra opción que reconocer su inmundicia, es decir, su pecado, su maldad, y él confiesa y reconoce: yo soy un hombre inmundo de labios, inmundo de labios. Y además dice: yo habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y es tan impactante para él esto que él se siente en contraste, se siente en oposición al Dios que es 3 veces santo. Él, la criatura, se siente pecaminosa, inmunda, de siquiera hablar delante de este Dios frente al Dios creador 3 veces santo. Aunque también podríamos aquí contemplar nosotros la gracia que Dios permite que sus labios sean limpios y purificados. Bueno, yo traigo este texto acá para que recordemos que nuestro Dios, el Dios en el cual creemos y que se ha revelado en las Escrituras, es un Dios perfectamente santo o infinitamente santo en carácter, en atributos, en acto y en obras. A propósito de eso, también otro texto que usted también recordará del profeta Moisés, y no me equivoco al decir que Moisés es profeta también. Moisés dice acá, relatando este encuentro que tuvo con el Dios también santo, aunque entendemos que aquí quien se aparece en la zarza es el ángel de Jehová, lo que llamamos una cristofanía, una representación
visible del Hijo de Dios en el antiguo pacto. Dice así Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, con mayúscula, en una llama de fuego en medio de una zarza, de un arbusto. Y él miró, Moisés, y vio que la zarza, el arbusto, ardía en fuego. Pero ¿qué era lo especial? Que la zarza no se consumía por el fuego, es decir, no se quemaba. Era algo muy extraño, muy contradictorio, ¿verdad? Está en fuego, pero no se consume por el fuego. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Se da cuenta que el ángel de Jehová es llamado Dios. Por lo tanto, la única explicación es justamente aquí el ángel de Jehová, el Hijo, siendo Dios mismo, haciéndose visible delante de Moisés en esta aparición. Y le dice, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y le dijo Dios a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es decir, aquí vemos una segunda manifestación visible de la santidad de Dios. Y en este caso, a diferencia de Isaías, que habla del carácter de santidad de Dios y cómo Él es declarado por estos ángeles, aquí vemos que la santidad de Dios también se hace visible, se hace práctica de una manera tan literal que le dice a Moisés que aún el lugar donde está presente aquí el ángel de Jehová, la naturaleza misma de Dios es la persona del Hijo antes de su encarnación en Belén, que es capaz de transferir su santidad incluso al lugar físico y material donde está ocurriendo esta visión, este acto sobrenatural de un arbusto ardiendo pero no consumiéndose. Y otra vez insisto, no es mi propósito estudiarlo, pero sí dejarlo acá como una introducción, como un impacto de la santidad de Dios. Miren lo que dice ahora Isaías. Isaías 57. Isaías 57, verso 15. Isaías 57, verso 15. Usted puede anotar y después puede ahí eh, leer con más calma estos versículos. Dice Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, está hablando de Dios, así dijo el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Se da cuenta cómo lo pone de una manera particular y única, cuyo nombre, del alto sublime, que es eterno, cuyo nombre no es un santo, sino el santo. Y dice así el santo, yo habito en la altura y la santidad. Otro texto que nos manifiesta que la naturaleza, que el entorno de Dios, es decir, no solamente el atributo, la esencia del Dios Trino es la santidad, sino que el entorno del Dios Trino es la santidad. Él habita en la altura y la santidad. Estas son palabras humanas que no alcanzan de ninguna manera a revelar por completo la naturaleza de santidad de Dios. Podemos entenderla, pero no comprender a cabalidad la santidad infinita, eterna e inalcanzable de Dios. Pero mira el contraste acá, es decir, el Dios tres veces santo, el Dios que transfiere santidad a todo lo que toca, es capaz de purificar. Pero mira el contraste, en el mismo verso 15, y dice este Dios que es santo, que habita en la santidad, y habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar o para dar vida, para comunicar vida
al corazón de los quebrantados, o restaurar el corazón de los quebrantados. Se da cuenta cómo el Dios Trino, que es 3 veces santo, podrá ser este 3 veces santo relacionado con la triple personalidad de Dios. Muy interesante, ¿verdad? Ya en el Antiguo Pacto, dando evidencias de la triunidad de Dios. Pero mire cómo este Dios santo que habita en la santidad, incomprensible para el ser humano, Él, el Dios santo, es capaz de habitar, de tener comunión con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Se recuerda el Sermón del Monte? Cuando Dios dice, bienaventurados los humildes. Hermanos y hermanas, muchos de ustedes yo sé que están quebrantados por las circunstancias que están viviendo, ¿ya? Por la pérdida de trabajo, a veces por la falta de unidad familiar, o porque un primo, un familiar cercano, lejano, joven, tiene un cáncer terminal, o un pastor fiel, abnegado de tantos años y su esposa están viviendo también una enfermedad terrible, una gravedad, y tantas otras dificultades como Francisco nos cuenta acá de esta niña que fue trágicamente violada. Son tragedias que no tienen nombre, que son incomprensibles para nosotros, pero aquellos que estamos quebrantados precisamente por el pecado que nos rodea, como le pasó a Isaías, que nos humillamos en espíritu delante del Dios 3 veces santo, Dios habita con ellos, habita con nosotros. Yo creo que este es un gran llamado justamente a vivir en la santidad. Después dice Isaías 57:20, me salto 5 versículos, Isaías 57:20, y ese contrasta ahora con los que no se quebrantan, no se humillan, ni se confiesan como pecadores delante del Dios 3 veces santo. A esto les llama impíos, perdidos, pecadores, etcétera. Pero dice, pero los impíos, los no píos, los que no viven en piedad ni santidad, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y mire la sentencia de Dios, versículo 21, no hay paz. No puede haber paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y después lo repite Isaías en el capítulo 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. A veces nosotros creemos ver que los impíos y los malos prosperan en este mundo. Pero hermanos, al igual como a veces se quejó Job, se quejó David y otros profetas que se quejaron humildemente de que al parecer los impíos y los malos prosperan, pero ellos mismos reconocieron que era solamente una ilusión, porque más temprano que tarde no habrá paz para los impíos ni para los malos, es decir, para aquellos que no se arrepienten ni se quebrantan delante del Dios que es 3 veces santo. Nosotros creemos que aquí estamos viviendo una vida extensa o larga, pero los pecadores, los impíos, no pueden comprender que habrá una eternidad de no paz para siempre, porque en esta vida pasajera, temporal, como la neblina, como el heno que sale por el viento, esta vida es realmente temporal y podrán ahora disfrutar de la paz, podrán algunos aprovecharse de los pobres, de los desamparados, como también lo denunciaron los profetas, especialmente los profetas últimos. Ellos denunciaron que los príncipes de Israel, los sacerdotes, los poderosos, se aprovecharon de los pobres, de los extranjeros, de las viudas y de los huérfanos. Incluso Cristo en 2 veces, él denunció en el templo de Jerusalén la injusticia de los príncipes de los sacerdotes, aprovechándose de aquellos humildes y desamparados. Pero no dudemos que la sentencia de Dios para aquellos, por ejemplo, como para un violador de mujeres, no hay paz ni habrá paz para ellos, dijo el Señor, dijo el Dios 3 veces santo. Hermano y hermanas, ¿por qué les digo esto? Porque hoy día le compartí los apuntes y aunque no he mencionado a Ruth ni vos,
tiene todo que ver con una de las razones por las cuales Dios nos ha dejado el libro de Ruth. Espero que ustedes hayan visto sus apuntes. Yo sé que es difícil porque muchos tienen trabajo y lo ven después en la noche, pero si alguien ya leyó sus apuntes, que se lo estoy enviando ahora todos en PDF, porque en fotos, en imágenes era bien complicado leerlo, y como nadie me ha reclamado, entonces no he enviado ninguna imagen, sino puro PDF, ¿ya? Así que espero que, que le esté sirviendo el PDF de mejor calidad, pueden imprimirlo y agrandarlo. Pero hoy día les compartí otra de las razones por las cuales creemos que el Señor ha preservado el libro de Ruth para nosotros. El día domingo les entregué dos razones. Primero, creemos que el libro de Ruth ha sido preservado como una demostración del Evangelio de la Gracia, que ya las expliqué el día domingo. También otra razón podría ser que es una ilustración del amor de Cristo. O sea, una segunda razón por la cual tenemos el libro de Ruth es para comprender el amor de Cristo, como ya también profundicé el día domingo. Y hay una tercera que les compartí hoy día en los apuntes, la primera ahí en la primera página, ahí profundizando un poco más, y él nos entregó más información a los varones de este contraste de esta generación que no conoció y cómo algunos padres, incluso santos del Antiguo Testamento, al parecer fracasaron en transmitir la santidad de Dios a sus hijos como enseñanza, como doctrina. Bueno, hermanos y hermanas, el libro de Ruth también tiene ese propósito. Es que nosotros podamos aspirar, que podamos anhelar vivir piadosamente, como Ruth vivió piadosamente en un tiempo de oscuridad y de decadencia, como era el tiempo de los jueces, que ya también hablamos extensamente de eso. Como una mujer gentil, ya hemos dicho, ¿verdad? Y yo creo que es necesario hacer estos contrastes. Era una mujer primeramente pagana, porque eso es lo que nos da a entender Noemí cuando le habla a Orfa y Ruth, ¿verdad? Vuelvan a sus padres, a sus dioses. Los moabitas eran profundamente idólatras, nos dice todo el texto bíblico. No tenemos por qué dudar de que Ruth era igual que Orfa, igual que todos los otros moabitas. Si no, entonces no tiene sentido la confesión de fe que después hace Ruth de seguir al Dios de Israel, o en este caso al Dios de, de Noemí. eh, Pagana, con raíces de idolatría probablemente, eh, restringida por la ley de Dios. Los moabitas no podían entrar en el pueblo del pacto, se recuerda, de manera natural. Extranjera, migrante, viuda desamparada. ¿Cómo una mujer así puede vivir en ese mundo? Porque Ruth fue una mujer piadosa, ¿no? Y de hecho dice vos que fue una mujer virtuosa. Lo dice literalmente. Y algunos creen, ¿verdad?, que Ruth cumple todas las virtudes de Proverbios 31 y que están muy ligados ahí. Eh, ¿Cómo una mujer así puede vivir en un mundo de impiedad? Es decir, una mujer que busca lo mejor para su suegra y no para sí misma. Una mujer que es humilde y quebrantada de espíritu porque se humilla literalmente buscando las sobras en un campo de cebada o de cereal. Pasemos al hombre ahora. Un hombre como vos era un hombre virtuoso, no un hombre justo. Es decir, un hombre que ve con santidad y pureza a esta joven moabita. Hermanos, yo le mandé ahí en el texto, incluso como un poco de ironía, ¿verdad? Hay algunos comentarios, que en ese tiempo la piedad, la santidad, la pureza no era la costumbre. Yo ya le he dicho, y si conocen bien el Antiguo Testamento, la cultura del divorcio, del adulterio, era la cultura de los judíos y de los israelitas. O sea, para ellos lo normal, como habló Cristian, ¿verdad?, de Gedeón, que tuvo muchas mujeres, por algo pudo tener 70 hijos, es decir, una esposa imposible va a tener 70 hijos. Entonces, aún hombres como Gedeón participaron de esta cultura de la promiscuidad, ¿verdad? De tener concubinas, de tener muchas mujeres. Eh, Podemos verlo en el caso de David, en el caso de Salomón, incluso los patriarcas acostumbraban a tener más de una esposa, más de una mujer. Eh, entonces, que vos mire a Ruth con piedad, con pureza,
dígame si no es vivir de una manera santa en tiempos cuando la santidad no era la regla. Es decir, él podría haberse apropiado de Ruth perfectamente como era la costumbre. Sí, la mayoría de los hombres poderosos de Israel, de Judá, eran hombres que hacían lo que querían. Recuerde, ¿cuál era la tónica del tiempo de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Tenemos un ejemplo de una violación ahí en el libro de los jueces, terrible, ¿no? Brutal. Una cosa que avergüenza verla en tribus que se suponían que eran tribus escogidas por Dios. Entonces los hombres, realmente los varones hacían lo que querían y de repente dentro de toda esta decadencia surge este hombre llamado Boaz, que es capaz de tratar con respeto, que es capaz de tratar con gracia, con misericordia a una joven viuda que no tenía nada que ofrecerle, nada que ofrecerle a un terrateniente y un agricultor, y no digo terrateniente como algo peyorativo, sino que realmente era un terrateniente, ¿verdad? Era un hombre de recursos. Y él la mira con misericordia, con gracia, con compasión. Y después cuando quiere hacer sus trámites, ciertos trámites legales, hasta en eso es justo. Él podría haberse pasado de pillo, ¿verdad? Y haber hecho algo para que el pariente cercano, que aparece en el capítulo 4, no supiera que él podía redimir. Pero él va y le dice honestamente, tú tienes la preferencia. Es decir, le entrega, si él hubiese sido vos un hombre obsesionado con Ruth, él hace lo posible para sobornar al familiar y quedarse con Ruth, ¿cierto? Pero no le permite al pariente. Es decir, además es un hombre que en sus cosas legales, ante notario, se saca el zapato, hace todo con testigos. Hermanos, créanme y hermanas que esto es increíble en cualquier tiempo del pueblo de Israel. Ya el autor puso ahí que eran los tiempos terribles de jueces, pero también lo vemos en el tiempo de los reyes de Israel, ¿o no? Lo vemos incluso en los tiempos de Nehemías y de Edra. ¿Cuál de los dos fue que se sacó el pelo, Cristian, y la barba, enojado porque los principales estaban divorciándose, ¿te acuerdas de sus mujeres judías? No sé si fue Nehemías o Edras. Uno de los dos se sacó de enojo porque sus Recuerda que líderes. Nehemías no fue. Nehemías no fue, ya, entonces fue Edras tal vez. Pero uno de los dos se enojó tanto ante la impiedad de sus líderes que se enoja, o creo que le sacó la barba a los otros varones, ya no recuerdo, lo leí hace poco, porque era la cultura. Entonces, hermanos y hermanas, el libro de Ruth, la vida de Booz, son un llamado a vivir piadosamente en tiempos donde la piedad y la santidad no eran evidentes, ni tampoco eran aplaudidas, ni se ganaba nada, materialmente hablando, con ser santo o virtuosa, como en el caso de Ruth. Y nos da una gran esperanza porque ambos vivieron de esta manera y fueron recompensados por Dios, ¿cierto? Con alegría, con esperanza, con gozo, y de su linaje después viene el Señor Jesucristo, el Salvador. Yo puse simplemente algunos testimonios que nos puede servir Ruth y Boaz. Por ejemplo, ellos nos muestran que el hogar piadoso puede ser un santuario para Dios, o es un santuario para Dios, un templo, que yo espero que la mayoría de sus hogares, de los que están acá, realmente sus hogares puedan ser un santuario para Dios. El compromiso de servir y proveer para aquellos en necesidad, es decir, Ruth y Boaz son un compromiso, una gráfica de servir y proveer para los que tienen necesidad. Como yo sé que varios de ustedes acá lo han hecho, algunos de ustedes, no uno, sino un par por lo menos, me ha pedido pasar a buscar cosas a su casa y llevarla a otros hogares en necesidad. Bueno, para eso también nos instruye el libro de Ruth. Como les dije, la descripción de una masculinidad piadosa que pastorea una familia, como vos, la presentación de una femineidad piadosa que sigue una vida virtuosa, como la de Ruth, la santidad de la vida matrimonial, y esto es muy importante en estos tiempos, matrimonios que están acá y futuros matrimonios,
la fidelidad en el matrimonio, cuando el adulterio era lo común en esa cultura. Y yo sé que cada uno de ustedes podría agregar más información, ¿cierto? De cómo Ruth y Boaz son una aspiración a vivir piadosamente o en santidad. También, por ejemplo, esto era los oscuros días de los jueces, y este es el testimonio brillante de Boaz y Ruth, que con sus vidas, decisiones y actos mostraron que esto es posible, vivir una vida piadosa y santa en medio de una cultura de impiedad, una cultura impía y pagana. Creo que ahí me equivoqué en una letra. Es decir, Boaz y Ruth nos muestran que es posible vivir una vida piadosa y santa en medio de una cultura impía y pagana. ¿Qué es lo que escuchamos hoy día a veces? No, es que en el mundo que vivimos no es posible vivir con santidad. ¿Y qué nos enseñan Boaz y Ruth? Que sí, que es posible vivir de esta manera. También nos dicen que es posible permanecer puros cuando estaban rodeados de impureza. Hoy día nuestros hijos e hijas pueden vivir con pureza en un mundo de impureza como el que vivimos, ¿o no? Cuando en el colegio todos les invitan a fumarse un pito o a consumir otro tipo de drogas, ¿verdad? O invitan a consumir pornografía, o le invitan a la promiscuidad sexual, o le invitan a un montón de otras cosas. Es decir, nuestros hijos pueden vivir de manera pura en este tiempo de impureza. Obviamente con la ayuda de nosotros, sus padres de la iglesia, con nuestras oraciones. También es posible no permitir que la cultura y la sociedad cambien sus convicciones. Vos y Ruth podrían haber cambiado sus convicciones en el mundo que vivían, pero fue posible no hacerlo. Permitir, en cambio, que sus convicciones sean de influencia para su generación y las generaciones futuras. Es decir, imagínense, esta historia tiene 3000 años. El otro día estuve buscando en un libro como en un calendario de la Biblia, y el autor ubicaba la historia de Ruth en el 1290 antes de Cristo. ¿Ya? 1290 antes de Cristo ponía ahí como la vida de Ruth y de Boaz aproximadamente. Ya, 3000 años antes de nosotros, Boaz y Ruth todavía siguen influenciando a nuestras generaciones, ¿o no? De hecho, hoy día estamos predicando de ellos, del Dios Redentor que está detrás, escribiendo la historia de Ruth y de Boaz. 3000 años. Y aún sus vidas, sus convicciones, porque vemos la convicción de Ruth, ¿o no? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. O la convicción de Boaz de rescatar, de redimir a Noemí y a Ruth. Y esas convicciones, hermanos, como por ejemplo lo podemos ver en el testimonio sentido de Sebastián y de César, cómo las convicciones de su pastor, de niños, de jóvenes, siguen afectando sus vidas, ¿verdad? El testimonio de un pastor que ha sido fiel junto con su esposa. Entonces, a veces creemos que estas cosas, estas convicciones, sus actos, sus obras, no van a afectar, pero sí van a afectar a quienes nos rodean para la gloria de Dios. Bueno, y termino ahí con un pequeño segmento de masculinidad y de feminidad también como un ejemplo, y eso usted lo puede leer en sus apuntes, creo que ya he hablado de eso. Ahora, ¿se da cuenta por qué leímos los versículos del Dios tres veces santo? Porque este Dios santo que escribió la historia de Ruth, de Noemí y de Boaz, que es santo, nos llama a vivir en santidad a nosotros, así como Ruth y Boaz aspiraron a vivir piadosamente en la cultura caída que les tocó vivir. Y por eso dice lo siguiente el autor de Hebreos 12:14, Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que nos dice el autor de Hebreos? Sin la santidad nadie verá al Señor. Esto es tajante.
Es decir, sin santidad nadie puede ver al Señor. ¿Entiende lo drástico que es la sentencia de Dios? Es lo mismo que decir sin justicia. Es decir, el que no es declarado justo por medio de la fe, nunca verá a Dios. De la misma manera, el que no tiene santidad, dice, nadie verá al Señor. Y hermanos, lamentablemente, ¿cuántos creyentes profesantes, es decir, creyentes que con sus labios dicen ser creyentes, pero sus vidas no son santas? Porque no son creyentes, ellos no verán al Señor. Porque la santidad debe ser evidente en la vida de sus hijos e hijas. Puede que no va a ser una santidad perfecta o no una santidad completa, cabal en esta tierra, pero de alguna manera reconocemos, ¿cierto? Cuando hay hombres y mujeres que son dignos, no por sus méritos, sino que son dignos de ser llamados hijos de Dios. Porque como dijo Juan el Bautista, que tuviesen frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ejercítate para la piedad, es decir, ejercítate para vivir en santidad y en piedad. ¿Por qué sabemos que Ruth y que Booz eran creyentes del antiguo pacto? Bueno, porque así lo confesó Ruth, ¿no? Hizo una confesión de fe. Creemos que también Booz de la misma manera, porque evidenció esa vida de santidad. Y quiero terminar con la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, se los voy a compartir ahí también. La primera carta de Pedro, capítulo 1, que ya saben, yo creo, para dónde va nuestro texto. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro ahora en el nuevo pacto. ¿Se ve la Biblia al frente? Ya, gracias. Dice, el apóstol Pedro le dice a los creyentes del nuevo pacto que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios santo del Nuevo Testamento. Y así nos dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, le está hablando, como hijos obedientes que deberían ser, no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. ¿Y dónde está escrito? Mira ahí la referencia cruzada. Está escrito en Levítico 11, Levítico 19. ¿Qué es lo que está escrito? Sed santos porque yo soy santo. ¿Se fija? Es decir, esta enseñanza del Antiguo Testamento está totalmente unida a la enseñanza del Nuevo Testamento. No hay una dicotomía entre el Antiguo y el Nuevo. La Escritura es una sola unidad que apunta precisamente a Jesucristo el Salvador. Aún no lo veo, pero lo vamos a ver. Pero ¿cuál es la demanda de Dios en todos los pactos y en todas las dispensaciones? Que su pueblo, el pueblo al cual Él llamó a creer, a confiar, a arrepentirse de sus pecados, nos llama a vivir en santidad, así como Ruth y Noemí vivieron una vida de piedad y de santidad en tiempos oscuros y tiempos decadentes. Uno siempre tiene la idea de decir, me hubiese gustado vivir en la época victoriana, ¿ya? Y haberme vestido con esos vestidos, no yo, las mujeres obviamente. ¿Ya? A mi esposa le gustan mucho esas películas inglesas, ya de la época victoriana, de Inglaterra, se vestían con esos vestidos, corsé, con gorritos, ¿verdad? A ella le gusta eso. Eh, Otros podríamos haber dicho, me hubiese gustado vivir en la época de las colonias americanas, cuando las familias venían de Inglaterra y les daban pedazos de tierra, ¿cierto? Para hacer su vida, pero no saben nada que después llegaban los indios, los nativos, y los mataban a todos, ¿verdad? Como uno veía en la casa en la pradera, que el pobre papá siempre tenía que defenderse de los nativos y viceversa, también los colonos fueron brutales con eso. La verdad que en todo tiempo que hubiésemos vivido ha sido difícil.
En toda generación es difícil mantener las convicciones cristianas de santidad y de piedad. Fue difícil para los primeros creyentes, fue difícil para los creyentes del año 300, como del 1000, como los tiempos que vivimos nosotros. Dios nos llama a ser santos. Y mire por qué. Regreso ahora. Mire la esperanza. Y ahora van a ver que tiene todo que ver con la historia de la redención. Sigo en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18. Está hablando el mismo contexto. Sed santo porque yo soy santo, verso 16. Y dice 18. ¿Por qué vamos a vivir en santidad? Y si Dios nos llama a vivir así, es porque tenemos que hacerlo. O sea, a Dios no le va a valer la excusa, no, es que yo la verdad que crecí en este entorno, en esta cultura, mis padres fueron así, fui a un colegio público, no pude estudiar. No, o sea, el llamado es a ser santo. Pero bajo esta convicción o bajo esta creencia, dice 18, sabiendo, certeza o no, fe, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Qué significa? ¿Cuál es sinónimo de rescate? Redención, sabiendo que fuiste redimidos o rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ruth fue rescatada de su vana manera de vivir. Ahora está hablando a los creyentes, obviamente. Fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, es decir, la naturaleza pecaminosa la recibimos de nuestros progenitores. Pero fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Es decir, nuestro rescate, como les dije hace un par de semanas, no fue una transacción comercial y fría, como el esclavo que era comprado en el mercado de los esclavos, que obviamente tiene que ver con eso, pero fue algo más profundo. Fuimos rescatados con qué, dice el verso 19, no con cosas corruptibles, oro y plata. Fuimos rescatados, comprados, redimidos, ¿con qué? Verso 19, con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Recuerde, querido hermano y hermana, nosotros fuimos redimidos, fuimos rescatados con la sangre, con la vida derramada de Cristo en la cruz. Su sangre preciosa que representa la vida, porque en la sangre está la vida, como dice el legislador divino ahí en el libro de Génesis, como también de Éxodo. Bueno, Dios dio su vida hasta su último aliento para rescatarte a ti, Ruth, para rescatarte a ti, vos, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para qué te llamó a ti y te salvó y te rescató a ti, Sebastián? ¿Para qué te rescató a ti, César? Es decir, ¿con qué propósito Dios, Cristo derramó su sangre? Alejandro, Cristian, Vanessa, Raquel, Jimena, Electra, Scarlett, Fabián, Ana María, Daniel, Francisco, Consuelo, Cecilia, Milton y los que están acá en Facebook. ¿Cuál fue el propósito de que Cristo derramara su sangre? Que Él fuese nuestro pariente redentor, que Él nos rescatara, no de manera fría, sino por amor, como nos manifiesta el libro de Ruth. ¿Para qué? Para vivir en santidad, para ser piadosos como Ruth y como vos. Todo esto, ¿por qué lo estamos hablando? A propósito del libro de Ruth, sin forzarlo de ninguna manera. Entonces, les animo a que sigamos leyendo y disfrutando el libro de Ruth. No es un libro femenino para nada. Muchas veces los hombres tenemos estos prejuicios. No, no voy a leer Ruth porque es para mujeres. No voy a leer Esther porque es para mujeres, etcétera. De ninguna manera nos habla, nos confronta a varones y mujeres de aspirar a vivir piadosamente en un mundo que es impío, que es impuro, pero por gracia del Señor y por medio de la fe que manifestó y confesó Ruth en el capítulo 1, podemos ser santos, porque el Dios tres veces santo nos ha dejado su Espíritu Santo para vivir con piedad en este mundo. Y la única opción es ejercitarnos para la piedad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que les animo, queridos hermanos y hermanas, a seguir preparándonos en las Escrituras,
para descubrir esta historia de redención escrita por un Dios redentor y permitir que ustedes y yo, que permitamos que Dios siga escribiendo nuestras vidas, nuestras historias, para vivir con santidad y piedad en un mundo tremendamente difícil. Que Dios les bendiga.